¿Qué tal? Vamos directo al grano con esta revisión de alto rendimiento sobre acalasia, enfocándonos en esos conceptos que son absolutamente esenciales para el EUNACOM. Vamos a desglosar este trastorno motor esofágico de una manera clara, concisa y súper práctica. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Partiremos por lo más básico, qué es y cómo se define. Luego nos meteremos en el por qué ocurre, su fisiopatología. De ahí pasamos a la clínica, cómo llega el paciente a la consulta. Veremos el camino paso a paso para confirmar el diagnóstico, las opciones de tratamiento que existen y para cerrar, un resumen con las perlas, lo que no se puede olvidar para el examen. Empecemos. Vamos a empezar por el principio de todo. Y es que el propio nombre de la enfermedad ya nos da la clave, la pista fundamental para entender de qué se trata todo esto. Tal cual. Acalasia, si lo desarmamos, significa falla en la relajación. Y es que es así de simple y a la vez así de crucial. Todo el problema se resume en un esfínter esofágico inferior que básicamente se olvidó de cómo relajarse para dejar pasar la comida. Y para que podamos ponerle el apellido acalasia a un cuadro clínico, necesitamos sí o sí dos alteraciones fundamentales. Y son estas dos, son las dos patas de esta mesa. Primero, la aperistalsis del cuerpo esofágico. ¿Qué significa esto? Que el esófago pierde su capacidad de contraerse de forma ordenada para empujar el bolo alimenticio hacia abajo. Y segundo, lo que ya mencionamos, la relajación incompleta o directamente ausente del esfínter esofágico inferior. Es la suma de estas dos cosas lo que genera una obstrucción funcional, y de ahí vienen todos los síntomas. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué pasa esto? Aquí es fundamental entender la diferencia entre acalasia primaria y secundaria. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Esto cambia completamente cómo enfrentamos al paciente. A ver, lo más común, lejos, es la acalasia primaria, también llamada idiopática. Se cree que es una destrucción autoinmune de las neuronas que deberían decirle al esfínter que se relaje. Pero, y aquí viene el gran pero, siempre, pero siempre, tenemos que tener en la cabeza la pseudoacalasia. Esto es cuando otra enfermedad, típicamente un cáncer o la enfermedad de Chagas, está imitando los síntomas. Y aquí es donde hay que prender todas las alarmas. Ojo con esto, porque son las clásicas preguntas de examen y las banderas rojas en la clínica. Si tenemos un paciente mayor de 60 años, que ha bajado mucho de peso y que cuenta que sus síntomas empezaron hace muy poco, menos de 6 meses, estamos obligados a descartar un cáncer en la unión gastroesofágica. Perfecto, ya entendimos el por qué. Ahora vamos a lo entretenido. ¿Cómo se ve esto en la vida real? ¿Qué nos va a contar el paciente que llega a la consulta? Y aquí está la perla para el EUNACOM, el dato que no se puede olvidar. La disfagia es el síntoma principal, y lo característico es que es para sólidos y para líquidos desde el principio. A eso se le suma la regurgitación de comida sin digerir, la baja de peso progresiva y un detalle súper interesante, la pirosis. El paciente se queja de acidez, pero no es por reflujo de ácido gástrico, sino por la fermentación de la comida estancada. Por eso, claro, no mejora con omeprazol. Ok, ya sospechamos fuertemente. Ahora nos ponemos el sombrero de detective. ¿Cómo confirmamos esto? El camino es súper ordenado, paso a paso. No hay que saltarse etapas. Miren, este es el algoritmo, el mapa del tesoro. Partimos con la sospecha, claro. El primer examen que nos va a dar una pista gigante es el esofagograma con bario. Después, un paso que no nos podemos saltar por nada del mundo, la endoscopía digestiva alta. Y para el remate final, la confirmación absoluta, el gold standard, la manometría esofágica. Y en ese primer examen, el esofagograma, vamos a buscar esta imagen clásica del libro, la famosa imagen en pico de pájaro o punta de lápiz. Lo que estamos viendo es el esófago dilatado, lleno de bario, que se va afilando suavemente hasta la unión gastroesofágica que está cerrada. Insisto con esto porque es clave. Y lo preguntan siempre. La endoscopía es mandatoria. ¿Y por qué tanta insistencia? Porque su pega principal aquí no es ver la acalasia, es asegurarse de que no haya un cáncer escondido en el cardias que esté causando una pseudoacalasia. Es el paso de seguridad que no podemos omitir.
Y con esto llegamos al final del camino diagnóstico. La manometría es la prueba reina, el gold standard. Es la única que nos dice con números y gráficos, sí, aquí hay peristalsis y el esfínter no se relaja como debiera. Punto, se acabó. Diagnóstico confirmado con certeza. Bueno, ya tenemos el diagnóstico. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo tratamos? Lo primero que hay que entender es que el objetivo no es curar la enfermedad, porque no podemos revivir esas neuronas. El objetivo es práctico, es paliativo. Tenemos que bajar la presión de esa puerta que no se abre, el esfínter, para que la comida pueda pasar, aunque sea por gravedad. Entonces, para abrir esa puerta a la fuerza, tenemos dos grandes estrategias invasivas. Por un lado, la dilatación neumática, que es básicamente inflar un balón con mucha fuerza para desgarrar las fibras del esfínter. Es efectiva, pero tiene un riesgo bajo, pero real, de perforación. Y por el otro lado, la miotomía de Heller, que es una cirugía donde se cortan esas fibras musculares. Es más efectiva a largo plazo, pero su principal contra es que puede generar mucho reflujo. Por eso casi siempre se le agrega un procedimiento antirreflujo. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no es candidato para estos procedimientos más invasivos? Bueno, ahí tenemos otras cartas bajo la manga. Están los fármacos como el nifedipino, pero su efecto es bien modesto. Y también la toxina botulínica, que se inyecta en el esfínter por endoscopía. Funciona bien, pero el efecto se pasa en 6 a 12 meses, así que se usa más como un puente o en pacientes muy frágiles. Muy bien, ya recorrimos todo el camino. Para cerrar, vamos a hacer un resumen ultra concentrado con lo que sí o sí hay que llevarse para el Leunacom y para la práctica clínica. Y este es un punto que no se puede olvidar porque mira a largo plazo. La acalasia no es inocua. Toda esa comida estancada, esa irritación crónica de la mucosa del esófago, con los años aumenta de forma importante el riesgo de desarrollar un carcinoma escamoso. Por eso, estos pacientes necesitan un seguimiento endoscópico. Listo, repaso modo EUNACOM. Atención, disfagia a sólidos y líquidos desde el inicio. Imagen clásica, pico de pájaro en el esofagograma. Paso siguiente obligatorio, la endoscopía para descartar neoplasia. Gold standard diagnóstico, la manometría. Tratamiento de elección, dilatación o miotomía. Y no olvidar nunca el riesgo a largo plazo, cáncer escamoso. ¿Grabado? Y les dejo una última pregunta para que todo quede amarrado. Les muestran un caso con un esofagograma en pico de pájaro. ¿Cuál es el siguiente paso que no pueden olvidar? Exacto, la endoscopía digestiva alta, para descartar esa temida causa secundaria. Con eso en mente, espero que esta revisión les sirva muchísimo. Todo el éxito en el examen.